Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a la 16ª edición del ciclo de conferencias del programa de capacitación del COPLADE. En nombre del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística de Celaya, les damos la bienvenida a la sexta transmisión en vivo que el Instituto ha emprendido con el objetivo de dar seguimiento al trabajo que se debe realizar, atendiendo a las medidas de seguridad que demanda la contingencia que enfrentamos actualmente. Ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente del día de hoy, al historiador Rafael Soldada Luna. Él es originario de Celaya, Guanajuato, el cual se formó como historiador en la Universidad de Guanajuato, ocupándose de temas propios de la historia cultural y del patrimonio cultural. Fue voluntario del taller de restauración de la Universidad de Guanajuato, pionero en el rescate de la mapoteca y archivo del doctor Humberto Jiménez Moreno en la ciudad de León, Guanajuato. También laboró como investigador externo de la Universidad de Guanajuato y fue auxiliar de investigación del Colegio de Michoacán, AC. Ha cultivado la docencia y el periodismo cultural. Asimismo, participó en la creación del Museo de Celaya, Historia Regional, donde actualmente es coordinador. Entre las diversas comisiones y proyectos en que ha participado sobre divulgación de la historia, destaca la creada para documentar y gestionar la recuperación del acervo perteneciente al arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras a favor del municipio de Celaya. De igual forma, en la investigación histórica para la restauración del mausoleo de Tres Guerras y formó parte del seminario de investigación dedicado a Tres Guerras, creado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan Los túneles de Celaya y la distribución del agua, Haciendas de Celaya, su historia, arte y belleza, Piel de cartón, alma de barro, además de coautorías de las publicaciones como son La bola del agua, Patrimonio Industrial de Celaya, 50 aniversario de la procesión del silencio en Celaya, joyas artísticas de la presidencia municipal de Celaya, esplendor del arte popular de Celaya, entre otras. En esta ocasión nos presenta el tema Los túneles de Celaya, por lo que agradecemos su presencia y le cedemos el uso de la voz. Adelante, Rafa. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias de antemano a todos por su atención, por su seguimiento. Es un gusto, primeramente, estar aquí en las instalaciones y respondiendo a la invitación muy atenta del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística del municipio de Celaya para poder compartir algunos de los resultados de nuestro trabajo de investigación permanente. Es una de nuestras líneas de investigación, el tema de los túneles de Celaya, así como lo es también el arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras y todo su legado patrimonial, porque son temas pues de mucho interés para la comunidad celayense y por supuesto hay una serie de interrogantes y de respuestas, de propuestas por parte de la comunidad pues académica, ¿verdad? Que se han dedicado a trabajar sobre estos temas. Por otro lado, pues me gustaría comentarles que esta inquietud de profundizar en los túneles responde a una inquietud, como bien lo decía, ciudadana, que ha conservado a lo largo de los años como parte de una memoria inmediata que se ha comunicado pues a través de los testimonios, a través de la memoria o de la historia oral, como también lo conocemos, digamos el de boca en boca, ¿verdad? De una generación a otra, entre nuestra familia, entre nuestros vecinos, entre nuestros conocidos. Y bueno, pues esta memoria nos remite a muchas anécdotas, a muchas historias, yo incluso diría pues extremas, en donde, bueno, pues confluye o convive también estos mitos urbanos, las leyendas urbanas. Y bueno, pues es una constante la necesidad de indagar sobre el tema, sobre todo cuando se desarrolla obra pública en el centro histórico y hay una gran expectación, ¿verdad?, por tratar de ubicar o conocer si estos espacios fueron reales, cuáles fueron sus usos, cuáles son sus características constructivas, cuándo se construyeron, quiénes los construyeron y finalmente si responden a todas estas interrogantes que se nos hace. Y bien, me he permitido hacer básicamente una búsqueda de fuentes documentales
en archivos históricos que nos permitan contrastar, confirmar o descartar la existencia de estos espacios. Por supuesto que ha sido una experiencia muy interesante, muy fructífera, muy valiosa, que hemos venido realizando de manera permanente. Y hace un par de años yo recuerdo que tuvimos la fortuna de presentar algunos avances de esta búsqueda en la Casa de la Cultura de Celaya. Y bueno, en esta ocasión pues quiero también compartirlas con todos ustedes, sobre todo porque esta grabación va a quedarse prácticamente en línea y tendrán ustedes oportunidad de verla un poco más tarde, o quienes no hayan tenido oportunidad de estar con nosotros en este momento, bueno, podrán escuchar esta charla. Y para ello, bueno, pues he preparado una presentación que en este momento me voy a permitir mostrar en pantalla. Podemos mencionar que existen muchas inquietudes en torno a los túneles. Básicamente, tenemos algunos antecedentes. A ver si... Permítanme un segundito. Ok. Digamos que responden a este objetivo, que de alguna manera ha sido una constante. El revisar a través de un estudio de factibilidad qué tan viable sería la apertura de una opción turística por medio de los túneles de Celaya. Y para ello, bueno, pues fue necesario irnos prácticamente al pleno reconocimiento de la memoria testimonial y a la búsqueda de archivos históricos, de fuentes que nos permitieran confirmar sus características y sus usos. Encontramos básicamente estos antecedentes. Por un lado, pues la necesidad de aproximarnos a las fuentes documentales con características administrativas, a las crónicas, a los testimonios, a la hemerografía o a los periódicos, que es abundante la información que encontramos sobre todo a lo largo del siglo XX para el caso de Celaya, y también a un estudio muy pormenorizado de la cartografía en un contexto urbano, hidráulico y también de otros usos, ¿verdad? Sobre todo que tienen que ver con las propiedades particulares a través de las cuales pues, es posible conocer también parte de esta infraestructura subterránea. Por supuesto que encontramos algunos antecedentes, como es el caso del reconocimiento de la traza de nuestra ciudad de Celaya, particularmente del centro histórico, a similitud de la Puebla de Los Ángeles. Será una constante durante el periodo virreinal y que está plenamente documentado. Por otro lado, se aprovechan las aguas superficiales que serán abundantes durante el periodo virreinal y el siglo XIX, fundamentalmente aprovechados estos afluentes artificiales y naturales para fines de riego agrícolas, ¿verdad? Dirigiéndose hacia los campos de cultivo y hacia los centros de trabajo. También, bueno, pues reconocemos este uso defensivo de un conjunto de elementos arquitectónicos que vamos a encontrar pues, no solamente representados en algunos de los conventos de Celaya, de los antiguos conjuntos conventuales como San Agustín o San Francisco, sino también en la arquitectura hacendaria, ¿verdad? Las haciendas que se empiezan a desarrollar en el siglo XVII, siglo XVIII y que posteriormente habrán de transformarse durante el Porfiriato. Y bueno, estos son, digamos, algunas de las crónicas o de los testimonios que han llegado hasta nuestros días. Uno de ellos, quizá el más representativo, porque lo ha dejado documentado a través de los impresos, me refiero a la historia de la ciudad de Celaya de don Luis Velasco y Mendoza, quien precisa que para fines defensivos, durante la Guerra de Independencia, se construyeron zanjones o unas zanjas en las principales cortaduras o en los entornos de la mancha urbana, permitiendo con ello el uso como trincheras, y que posteriormente a la Guerra de Independencia se tomó la decisión de emprender
su techumbre, dejando huecos meramente con fines de escondite o defensivos. Y lo interesante de don Luis Velasco y Mendoza es que nos ofrece pues una articulación de los diferentes sitios por donde muy probablemente pasó este trazo de las principales cortaduras o de los sitios estratégicos, que básicamente nos remite a una articulación de las principales construcciones o fundaciones religiosas. Estamos hablando de las órdenes religiosas, ¿verdad? Y de las calles naturalmente principales. Y bueno, él de una manera muy puntual nos lo comparte como un testimonio que recupera del conocimiento, de la sabiduría del pueblo. Es por ello que no hay una cita, sino simplemente una referencia compartida y aceptada en su momento. Estamos hablando de una publicación que se dio a conocer alrededor de 1947-1948. Por supuesto que esto nos ha llevado a la tarea de buscar fuentes documentales y me parece muy importante esta fuente que encontramos en el archivo que perteneció al Beaterio y Colegio de Jesús Nazareno, que fue creado prácticamente a principios del siglo XVIII en Celaya, una fundación que fue dedicada a la protección, a la educación de las niñas en un estado de orfandad y que fue creado por un conjunto de religiosas provenientes de Querétaro. Por supuesto que esta fundación, nos referimos al sitio que ahora ocupa el templo y su pequeño convento, que ahora, bueno, ya se ha transformado de el Corazón de María. Exactamente el convento, pues es en donde ahora encontramos o localizamos las instalaciones del Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Pero fíjense ustedes que cuando estas beatas, estas religiosas, vivían en comunidad en ese pequeño convento, que era en realidad muy modesto, se permitieron hacer uso de las atribuciones que les confería la autoridad virreinal y una de ellas era precisamente el poder obtener agua a través de una antigua alcantarilla denominada La Bastilla, que pasaba por la calle del Beaterio, o que ahora conocemos como la calle Francisco y Madero. Era una construcción de piedra subterránea, decían ellas, hacia 1760, de antiquísima existencia, y que permitía el surtido de agua proveniente pues prácticamente de una saca de agua del río Laja, que permitía el riego hacia las huertas y hacia los campos de cultivo de las principales casas y de los conventos de la ciudad. Por supuesto que este documento se conserva en este archivo que fue entregado al clero secular a partir de la exclaustración de las religiosas, de las beatas, pues prácticamente un siglo después, alrededor de 1860 o 64, cuando tienen que dejar que abandonar el convento y entregan su acervo documental y prácticamente se disuelve su fundación. Pero fíjense que es un dato muy interesante porque existe este archivo en el templo parroquial, en la notaría parroquial de Celaya, y se encuentra perfectamente organizado con un índice consultable al público en el archivo de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, o en el convento de San Francisco de Celaya. De manera que es un dato interesante que, por cierto, voy a abrir un paréntesis, en este archivo encontramos los antecedentes más remotos de la cajeta de Celaya, porque estas religiosas que vivían en comunidad trabajaban constantemente con el producto en términos de su consumo y seguramente también de su comercialización.
en un contexto muy modesto, no precisamente comercial de gran escala, pero lo encontramos como un producto constante durante el siglo XVIII, durante la primera mitad del siglo XVIII, a través de sus cartacuentas, a través de las cuales podemos conocer datos de su dieta y de su vida cotidiana. Bueno, este es otro documento que se encuentra en el archivo del Centro de Estudios de Historia de México, en la Ciudad de México. Estamos hablando de un acervo importantísimo de la fundación del señor Carlos Slim, del ingeniero Slim, y que conserva un documento muy interesante sobre el origen de los terrenos que dieron lugar a lo que ahora conocemos como la Alameda Hidalgo. Y en torno a este análisis de los terrenos se precisa una serie de características. Por ejemplo, se confirma que existen aguas superficiales que se dirigen a través de acueductos subterráneos que van por la calle, que no pasan por debajo de las casas, que tienen el nombre de Cañitos, ¿verdad? Y ahí viene también el nombre o el sobrenombre de una calle que también la conocemos hacia el barrio de Tierras Negras, y que se dirigía, por ejemplo, en este caso, hacia el convento de San Francisco. Ahora quiero recordar al padre Fray Jerónimo Reséndiz Ruiz, que muy recientemente ha fallecido, pero que nos permitió a través de una entrevista conocer por dónde pasaba el trazo del túnel, y seguramente nos referimos al mismo, y es prácticamente por debajo de una de las banquetas que atraviesan de manera transversal el sitio que conocemos como el estacionamiento. En su momento, pues fue un área de trabajo, de tránsito, una zona pues incluso jardinada, de resguardo, y pues fue un espacio muy dinámico. Bueno, también vamos a tener un dato muy interesante. Se nos precisa también desde tiempo inmemorial, estamos hablando de un documento de 1883, aquí les estoy proporcionando la clave de ubicación y ustedes pueden hacer la consulta ni más ni menos que por internet, porque la fuente documental muy puntualmente y con mucha calidad está en línea. Bueno, se nos precisa lo siguiente, dice: al finalizar el siglo XVIII, el virrey de la Nueva España, Marqués de Branciforte, para evitar las enfermedades que se originaban en la población, mandó que fuera embovedado. Entonces, bueno, estos son algunos de los documentos que nos permiten confirmar entonces que desde el siglo XVIII esta infraestructura hidráulica existió en Celaya para la conducción de agua, el surtido hacia los huertos de carácter privado o de los conventos, y también como alcantarillas o como drenajes con características muy particulares. Prácticamente desde el año 2006, en que he tenido yo la fortuna de trabajar en Celaya, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha permanecido siempre muy atento y muy presto a brindar la consulta y la valoración o la dictaminación de los diferentes sitios o de los diferentes hallazgos que se han encontrado en obra pública, en la calle, ¿verdad? Y ha sido muy interesante porque nos han retroalimentado de las características constructivas. La mayor cantidad de hallazgos que se han localizado han sido de materiales correspondientes al siglo XIX, precisamente de mochetón, ¿verdad? Este ladrillo largo, muy pesado, bóvedas, ciertamente, pero tienen, fíjense ustedes, diferentes alturas. Un poco más adelante vamos a ver algunas imágenes. Bueno, aquí tenemos una fotografía de un retrato del virrey que autorizó que se embovedaran estos acueductos en Celaya. Y me gustaría pues destacar
que es un arco parcialmente conservado, que fue localizado en la calle Francisco y Madero. Por cuestiones de conservación, pues fue solamente necesario hacer un registro fotográfico, un levantamiento muy general, pero prácticamente podemos hablar de una construcción de piedra que corresponde con la temporalidad de la fuente documental que hemos presentado. A diferencia de los hallazgos que desde el año 2006 se han encontrado y que nos remiten a una fecha pues más posterior. Quiero mencionar que este arco pues prácticamente fue conservado, sobre él fue construido esta remodelación de la calle Francisco y Madero y pues nuevamente quedó en su sitio. Como ocurre con muchas de las construcciones o de los hallazgos subterráneos, ¿verdad? Que solamente pues se hace un levantamiento arquitectónico, fotográfico, un dictamen muy puntual y finalmente quedan los hallazgos en su lugar de origen. Bueno, pues estos son algunos otros fuentes documentales aleatorias, también del Centro de Estudios de Historia de México, en donde encontramos, bueno, casos ya muy específicos de la operatividad y del impacto que tuvo esta construcción de acueductos y que permitían pues prácticamente las actividades cotidianas de estos centros de trabajo conventuales. Estas son algunas notas que se han publicado y que nos permiten pues, conocer cómo desde 1970, a través de la prensa con una mayor cobertura regional, pues se empezaron a divulgar la pertinencia de profundizar en la investigación de estas construcciones y comenzaron, ¿verdad?, a difundirse muchas posibles hipótesis de los usos que podían tener. Por supuesto que uno de las referencias más inmediatas nos remite al reconocimiento de sitios que fungieron como zonas de paso para el tránsito. Lo cierto es que hemos analizado diferentes casos ya en físico y podemos precisar que ciertamente la gran mayoría de los túneles que se han encontrado han tenido un fin hidráulico, pero también es cierto que corresponden a diferentes etapas constructivas, materiales, profundidades. No todos se encuentran en el mejor estado. Por el contrario, el mismo desarrollo y transformación de nuestra urbe ha vuelto que este patrimonio, digamos, de otras épocas, pues también entre a un proceso de transformación, ¿verdad? De degradación, se ha destruido y en otros casos, pues también parcialmente se ha conservado, sobre todo en zonas que no han sido excavadas o que no se ha desarrollado una obra de alto impacto. Particularmente me gustaría resaltar el caso de las propiedades privadas. Bueno, estas son algunas fotografías de túneles difundidos en periódicos con una cobertura regional, como por ejemplo a través del Sol del Bajío, unos túneles en la calle de Camargo. Estos túneles, por supuesto, son de carácter hidráulico, son de ladrillo, son de dimensiones pues, muy regulares y fíjense ustedes que tiene un sentido muy correcto al reconocer que, bueno, hacia toda esta zona sur poniente de Celaya se encontraron los principales campos de cultivo. Por supuesto que la zona oriente o las márgenes del río Laja son las zonas más bajas. Y bueno, si nosotros hacemos incluso un ejercicio comparativo en cuestión de las inundaciones históricas que ha padecido nuestra ciudad, pues vamos a encontrar cómo las zonas más afectadas son precisamente esas e incluso pues hasta fechas muy recientes. Bueno, estas notas, por supuesto,
quedarán en línea para que las puedan ustedes consultar. Y estas son algunas imágenes más o menos a la altura de Pinturas Beckmar sobre el bulevar, que prácticamente se encontró este túnel, uno de los más anchos, pero no de los más altos, y que también nos remiten a un uso de carácter hidráulico. Por ahí podemos encontrar incluso la comparación con la tubería de drenaje, pues prácticamente colocada en el siglo XX. Estos espacios fueron prácticamente colapsados, se llenaron de basura, de sedimentos. Entonces, el cronista Herminio Martínez, el maestro, hizo una recolección de varios de estos sedimentos que fueron entregados al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, el INAH, ¿verdad? Pudo hacer un reconocimiento, una valoración junto con la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Celaya, confirmando que son túneles de fines del siglo XIX, principios del XX, con fines hidráulicos. Y bueno, pues algo interesante, ¿verdad? Se encontraron algunos restos, pues incluso con 13 e incluso 15 años de antigüedad. Me refiero a restos orgánicos. Bueno, este es un aspecto, ¿verdad?, de la altura. Por ahí el arquitecto Eliud Villanueva entró para tomar algunas fotografías, hacer un levantamiento arquitectónico, y es la imagen que estamos apreciando. Por supuesto que este, digamos, es un tipo de túnel muy constante que vamos a ver de manera reiterada, sobre todo en la zona centro y hacia algunas de las haciendas de Celaya. Bueno, estas son otras vistas también del mismo túnel. Y por aquí, bueno, pues apreciamos al maestro Herminio Martínez, ¿verdad? Mostrando algunos de los testigos orgánicos que fueron encontrados. Algo que es importante resaltar es que, bueno, en Celaya ciertamente existían aguas superficiales y este interés defensivo de la ciudad, pero también es cierto que muy cerca de la zona centro del primer cuadro existieron centros de trabajo. Lo que nosotros hemos buscado es localizar pues, los túneles que sean de características distintas y también tratar de desarrollar un mapeo muy puntual a partir de pues, toda la información que muy oportunamente ha llegado a nuestras manos a través de diferentes fuentes o instituciones. Y para esta labor, pues también ha sido fundamental la participación ciudadana. Uno de los colaboradores más asiduos ha sido, por ejemplo, nuestro buen amigo Moisés Covarrubias, quien con su equipo de trabajo ciudadano, con mucha voluntad, se ha dado a la tarea de, con mochila al hombro y con todos los elementos necesarios para la seguridad, hacer un ejercicio de exploración, incluso pues, respetando el anonimato que los particulares han querido que se mantenga, pero sí recuperando información que nos pudiera resultar de interés. Y en ese sentido, bueno, Moisés Covarrubias ha logrado registrar diferentes tipos de construcciones que responden a distintos usos en forma subterránea. Pozos, norias, letrinas, túneles con fines hidráulicos, y que ustedes pueden apreciar a través de su Facebook, Celaya. Seguramente ya lo habrán escuchado, habrán apreciado algunos de sus videos que son realmente muy innovadores, ¿verdad? Para todos nosotros, porque yo me atrevería a decir que es la primera ocasión en que se hace un esfuerzo por desmitificar y reconocer la diversidad, la complejidad de estas construcciones. Algo que también me gustaría comentar es que en esta búsqueda de túneles que pudieran abrirse al público con fines turísticos,
no se ha logrado encontrar un túnel lo suficientemente conservado y en un lugar cuyo contexto permita su detonación cultural o turística. Lamentablemente se han encontrado prácticamente en el arroyo de la calle. Ha sido muy lamentable, ¿verdad? Porque encontramos incluso ahí las alcantarillas modernas que responden a necesidades modernas. Pero algo que nos ha resultado de mucho interés es aquellos túneles que se han localizado debajo de las construcciones antiguas, como es el caso del convento de San Agustín o de la Casa del Diezmo, que gracias al Colegio de Arquitectos, pues también nuestros amigos arquitectos nos han aportado información sobre las características de estos espacios. Sin embargo, hemos continuado buscando, sobre todo en la propiedad privada, y hemos encontrado construcciones mucho mejor conservadas, incluso, bueno, pues por testimonios de nuestro amigo Moisés Covarrubias, construcciones que se conservan muy bien con incluso otros usos, es decir, hubo una transformación en el uso de estos espacios como escondites, como capillas domésticas. Y, por supuesto, cuando hablamos de capillas domésticas, pues nos tenemos que referir a la Guerra Cristera. Muy probablemente estos espacios no precisamente fungieron como zonas de tránsito en la Guerra Cristera, sobre todo reconociendo que en el contexto histórico en el que se desarrolla, pues habrá muchos problemas, sobre todo de carácter económico. Estamos hablando de la década de 1920, hay una depresión económica hacia 1929 en Estados Unidos, en donde México, bueno, pues también se ve afectado, pero fíjense ustedes que son espacios que sí pudieron ser o fungir como escondites para la celebración de misas o incluso para esconder algunas imágenes o algunos utensilios propios de guerra. En el padre Fray Jerónimo Reséndiz muy amablemente nos compartía, ¿verdad?, que en alguna ocasión en el convento de San Francisco, pues entre los seminaristas inquietos decían que pues había ahí debajo de la construcción un túnel, y uno de los frailes, con la anuencia del guardián, pues tuvo a bien encontrar uno de estos aparatos detectores de metal y comenzaron a revisar, y efectivamente pues hubo un rastreo, una indicación muy notoria de existir ahí metales, y bueno, abrieron y encontraron efectivamente un túnel de regular tamaño, y en su interior pues algunos aditamentos, como es el caso de espuelas, ¿verdad?, o materiales de trabajo. Que todo esto, bueno, pues finalmente fue retirado y fue remodelado el entorno, pero nos remite, ¿verdad?, al uso de estos espacios para escondite. Bueno, estas son algunas otras imágenes que en su momento se dieron a conocer a través del periódico El Sol del Bajío y muy puntualmente impulsados por el maestro Herminio Martínez. Estas son algunas fotografías propiamente de los trabajos del cableado subterráneo y del cambio de drenaje en el primer cuadro de la ciudad de Celaya, hace ya pues, varios años, seguramente más de 10 años, pero que nos permite, bueno, identificar cómo enfrente de este portal donde se localiza ¿cómo se llama?, Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues encontró un túnel, ¿verdad? Originalmente este túnel se pretendía conservar, incluso hubo una propuesta para hacer una ventana arqueológica y no se vio la conveniencia, toda vez que, bueno, se dictaminó que era una construcción muy contemporánea y que, bueno, pues podía afectarse finalmente con el paso del tiempo. Y me parece que tuvieron mucha razón,
porque las ventanas arqueológicas, cuando no están en un entorno cerrado, de pronto terminan por destruir el mismo patrimonio, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en donde, bueno, pues incluso la vegetación dentro de la ventana empieza a crecer y es la que termina destruyendo el sistema constructivo que se pretende mostrar. Bueno, estos son algunos otros hallazgos en domicilios particulares o en haciendas, ¿verdad? Los tiros para los pozos o para las norias, que es algo que también de manera recurrente se encuentran los arquitectos en las casonas de mayor antigüedad en el centro histórico de Celaya. Bueno, la favorita es uno de los ejemplos más contundentes también de otro tipo de túneles. Aquí estamos hablando de un sistema de carácter industrial que todavía existe, que se encuentra parcialmente pues tapado el sistema. Y bueno, pues hay muchas memorias, ¿verdad?, de celayenses que se iban a ese lugar. Es una destiladora de alcohol, digamos, de fines del siglo XIX, que sufrió un incendio y después de construir una historia de éxito, pues prácticamente se tiene que disolver, se va a la quiebra, prácticamente se desmantela y el casco, ¿verdad?, de la fábrica queda abandonado muy cerca, ¿verdad?, del cruce de las vías del ferrocarril. Y algo muy interesante es que debajo de esta construcción pues existe esta red de túneles mucho más pequeños. Entonces, bueno, la gente que se iba ya a dar una vuelta a esta construcción recuerda cómo pues se tenían que meter prácticamente pecho a tierra para poder reconocer estas construcciones, que a la vez, ¿verdad?, como toda obra de ingeniería y de una muy puntual expresión arquitectónica, pues son construcciones muy bellas, porque podemos apreciar la simetría que tiene, por ejemplo, el ladrillo o la formación de los muros y de la bóveda. Bueno, esta es una planta arquitectónica de esta fábrica. Lamentablemente ahora ya está muy destruida, sobre todo los últimos colapsos datan por ahí del año 2015, a principios del año 2015, y bueno, ahora por cuestiones de seguridad ya prácticamente es imposible entrar a estos espacios. Aquí les estoy presentando una lista de sitios que han sido reconocidos y me gustaría, bueno, pues solamente hablar del último que tiene que ver con el Museo de Celaya Historia Regional, porque es un espacio, fíjense ustedes, que al ser un inmueble público y al tratarse pues de un recinto evidentemente cultural, pues hemos recibido también testimonios de antiguos trabajadores que fueron contratados por los antiguos propietarios y que encontraron haciendo obra del aljibe o del drenaje, pues esto es un túnel prácticamente que pasa en forma transversal por el inmueble, de manera que se convierte pues en uno de las principales opciones para poder abrir y poder hacer un ejercicio exploratorio que nos permita pues incluso desarrollar alguna propuesta para su rehabilitación y para su visita. Este es uno de los elementos también característicos que fue encontrado en un túnel próximo al Templo del Carmen, que fue conservado en la Escuela Independencia, ¿verdad?, que se llamó también Narciso Mendoza y que, bueno, finalmente quedó a resguardo de la Casa del Diezmo hace muchos años. De la Casa del Diezmo, este centro cultural que existe en Celaya, se pasó a resguardo permanente del Museo de Celaya Historia Regional y afortunadamente hemos recuperado mucho de la historia del cañón gracias a los maestros y a los alumnos que fueron testigos de cómo fue descubierto este pequeño cañón, cómo fue recuperado, exhibido, cómo participó en los actos cívicos o en los desfiles, ¿verdad?, el 16 de septiembre, hasta su resguardo en el Museo de Historia.
Tan es así que, bueno, uno de los maestros, el maestro Guerra, muy amablemente nos llevó incluso unas balas de cañón de diferente calibre que fueron encontrados en otro punto también de ese perímetro donde se localizó el túnel. Esta es una fotografía de algunos compañeros de Casa de la Cultura en el sitio en donde ahora se aloja el archivo municipal, y detrás de ellos, bueno, pues encontramos ahí una oquedad que prácticamente era la entrada al túnel que existió ahí en la Casa de la Cultura, en el exconvento de San Agustín. Este es un ejemplo de las construcciones que existen en domicilios particulares. Este se localiza en un domicilio particular, una casa muy antigua de la calle Benito Juárez. Es prácticamente un rectángulo, su superficie, su planta arquitectónica, tiene formados sus 4 muros con una altura pues muy considerable, y por supuesto la bóveda es completamente de ladrillo. Aquí podemos ver más o menos la profundidad del espacio, y bueno, pues solamente se tiene como una área de reserva dentro de la misma casa. Muchos de estos espacios, fíjense ustedes que los propietarios de las casas antiguas se dieron a la tarea de bloquearlos por cuestiones de seguridad, al no desarrollar un proyecto específico para su uso. En otros casos sí fueron utilizados como letrinas, pero francamente en los que hemos conocido prácticamente están en buenas condiciones, pero están bloqueados por muros, por pisos. Bueno, estos son algunos de los trazos que se han realizado. Si mal no recuerdo, nos lo proporcionó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en el año 2006. Entonces, bueno, hay un trazo, ¿verdad?, que articula a los antiguos conventos principales del Carmen, de la Merced, de San Francisco, de San Agustín y de la Casa del Diezmo. Aquí encontramos un plano, bueno, de las aguas superficiales que hemos sobrepuesto y que de alguna manera hemos buscado puntualizar en dónde coincide y en dónde no estos diferentes trazos. Este plano, bueno, también se publicó en un libro que nos permitimos hacer, también compartiendo muchas de estas hipótesis y de estos testimonios de nuestros informantes, que con mucho gusto les podemos compartir si nos anotan su correo electrónico en esta presentación, porque lo tenemos en formato digital y hemos querido realizarlo, pues no con fines lucrativos, sino de divulgación. Pero aquí lo que encontramos es una marcación de la mancha urbana en el siglo XIX, en el siglo XX, las zonas por donde pasaba la saca de agua o los afluentes que conducían esta agua de riego hacia el centro histórico. Y bueno, es muy interesante la interpretación que hacemos sobre estos diferentes señalamientos. Bueno, esta es una propuesta para una placa precisamente de la ventana arqueológica que no se llevó a cabo, pero bueno, que nos permite hacer un reconocimiento del uso de estos espacios, pues empatando, ¿verdad?, las propuestas que nos hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta es la portada del libro que tuvimos la oportunidad de trabajar, Los túneles de Celaya y la distribución del agua. Y este es otro que también hemos encontrado, que fue realizado por Jaime Zúñiga Burgos y que nos permite reconocer también las características constructivas del túnel de Querétaro. Déjenme decirles que el tema de los túneles es un tema muy apasionante porque nos invita a conocer a nuestras ciudades desde el contexto subterráneo. Y el tema de los túneles no es algo exclusivo de Celaya o de Querétaro. En la mayor parte de las ciudades del Bajío, del occidente, curiosamente de una zona de frontera, ¿verdad?, encontramos estas construcciones subterráneas y también proyectos muy contemporáneos para su recuperación, para su explotación y para ofrecerlos a la ciudadanía con fines culturales o de disfrute, de deleite.
Por supuesto que uno de los temas implica la exploración a través, por ejemplo, de técnicas modernas como la tomografía eléctrica o electrónica, que nos permite hacer un registro de incluso 16 metros bajo tierra para hacer un reconocimiento del subsuelo y con ello conocer las características del mismo, ¿verdad? Esto, pues de antemano no es algo invasivo y sí hay un registro digital que nos permite ubicar el trazo de túneles y el estado en que se encuentran. Esta, por ejemplo, es una convocatoria muy reciente que fue desarrollada sobre todo hacia la arqueología y que ha tenido como foro extraordinario el Museo Nacional de Antropología. Y esta técnica, pues de alguna manera se ha implementado en algunos lugares como en la Catedral de Morelia, en donde, pues para recuperar y restaurar el sitio que ahora conocemos como la, ¿cómo se llama esto? La cripta. Bueno, pues se emprendió este proyecto tratando de responder a la inquietud de mucha gente por ubicar o identificar los antiguos túneles y bueno, pues se recuperó un espacio verdaderamente extraordinario, contando, por cierto, con la participación o con el apoyo del Instituto de no recuerdo, un instituto de investigación de la UNAM. Y entonces hicieron la aplicación de estos modelos, implementaron estos equipos técnicos y bueno, fue una contribución importante. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Bueno, el de Morelia, en León, Guanajuato, que de manera accidental se encontró una alcantarilla muy similar. Fíjense ustedes que el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos ha recomendado sobre todo poner mayor atención a los túneles que se puedan encontrar de piedra, que nos remiten a un periodo de mayor antigüedad. Este es el caso de León, que fue también descubierto uno. Esas son algunas de las fotografías que se divulgaron en su momento, digamos como un punto de distribución de agua. Y bueno, podemos ahí ver la profundidad con respecto al nivel del piso. No hubo un registro fotográfico y hasta donde tengo entendido, bueno, pues este espacio también fue cerrado, pero hay una recuperación documental, fotográfica, testimonial. Y bueno, por supuesto, uno de los ejemplos por excelencia de aprovechamiento de estos espacios lo es, pues muy recientemente, la ciudad de Puebla, ¿verdad? Que si ustedes han viajado y han visitado estos espacios, pues también resultará muy enriquecedor. Por un lado, han logrado encontrar y sacar a la luz pública el puente de Bubas, ¿verdad? Integrando una visita de tal manera que ingresan al sitio por un punto y cruzan por debajo del piso, ¿verdad? Una calle y salen a otro domicilio. Pero es muy interesante porque hay un museo de sitio que les presenta algunos elementos que fueron encontrados en los trabajos de excavación y una memoria fotográfica de todo el proceso de restauración y de consolidación. Y bueno, naturalmente es muy bello reconocer las características arquitectónicas de este puente. En la ciudad de Guanajuato, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo en donde estaba la Ford, cómo encontraron este túnel, este puente, perdón, que tuvieron también que incorporarlo al contexto urbano del centro comercial. O, por ejemplo, hablando de puentes, por cierto, tenemos en Celaya un puente en potencia que puede analizarse la posibilidad de su recuperación subterránea, y me refiero al puente de las Monas, ¿verdad? Que conserva perfectamente sus pilares, sus tajamares, pero que está completamente oculto porque está pues prácticamente debajo de la tierra. Otro de los ejemplos también en la ciudad de Puebla, bueno, pues lo tenemos en esta zanja que fue utilizada como trinchera, ¿verdad? Durante la intervención francesa y que nosotros podemos visitar, que le han dado
un sentido muy dramático, muy bien iluminado, y a través del cual podemos nosotros apreciar incluso armas u otros objetos de época, varios de ellos que fueron encontrados ahí mismo. Estas imágenes que les estoy presentando corresponden al canal de la Perla, que se ubica en Torreón, Coahuila, y que nos permite hacer un reconocimiento de un proyecto que fue descubierto en el año 2003, que tiene una longitud de 400 metros lineales, que sus muros son de 90 centímetros, que es de mampostería, es decir, es de piedra, no es de ladrillo, eh, entre 4 y 6 metros de altura, y que se convirtió pues prácticamente en un paseo turístico conocido como Corredor Subterráneo de la Perla, y que se prolonga de la avenida Morelos a a Juárez, Hidalgo y a Iturbide. Fue utilizado como canal de riego en 1893 y cruzando por él pues, ríos también muy caudalosos. Y lo que tenemos, vean ustedes, es una transformación pues muy importante del sitio, ¿verdad? Podemos apreciar el sistema constructivo, se cambia naturalmente el piso, conserva sus muros laterales o albarradones que fungieron por una parte como contrafuertes, pero también para la conducción del agua. Es una característica constructiva de este tipo de túneles, y bueno, se instaló en su interior pues una mejor ventilación, iluminación, y se han desarrollado estas exposiciones temporales que nosotros podemos apreciar, como es el caso de estas fotografías que fueron publicadas hace unos años. Y bien, este es un ejemplo entonces de los hallazgos del trabajo de investigación y también de lo que hemos encontrado con otros esfuerzos independientes o institucionales que coincidimos y que continuamos trabajando. Me gustaría también destacar una iniciativa que también estamos desarrollando en Celaya para fortalecer una vinculación de personas que se han dedicado a la investigación formal de los túneles en las ciudades al interior del país, y que son numerosos, que conservan una cantidad de material extraordinario. Yo espero que muy pronto se pueda abrir un canal o una página que integre el trabajo y el esfuerzo de todos ellos, que pues no es sino un mérito de muchos años. Bueno, estas son algunas de las obras de teatro, ¿verdad?, que también le han dado vida a estos sistemas constructivos. Y bueno, con ello, pues prácticamente yo termino mi participación. Les agradezco mucho su atención, les dejo mi correo electrónico por si gustan también que les envíe estos libros digitales, y bueno, pues estamos en la mejor disposición para seguir enriqueciéndonos mutuamente de información, de pistas, de testimonios, de crónicas y, ¿por qué no?, pues hasta de estas leyendas urbanas que enriquecen tanto nuestra memoria histórica y cultural de nuestras ciudades. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno. Rafa, hola. Rafa, si nos permites, quisiéramos abrir un breve espacio de preguntas y respuestas. Nada más vamos a esperar unos segunditos a que nos puedan escribir alguna duda, pregunta que tengan. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Sí, Vane. Bueno, pues de antemano hacer un reconocimiento al esfuerzo institucional, sobre todo, que existe en Celaya por trabajar el tema,
que sepa la gente que no se ha abordado el tema no porque exista algo oculto, sino porque realmente no se tenía un cuidado en profundizar de una manera formal, sistemática, coordinada. De pronto había otro tipo de inquietudes, no dudo, bueno, pues más apremiantes, pero finalmente este ejercicio de aproximación, de integración, de participación ha sido muy importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a responder algunas preguntas, surgen nuevas inquietudes y bueno, ojalá, yo espero que muy pronto tengamos la oportunidad de ver un pequeño fragmento, uno de estos túneles en una muestra moderada, pues abierta al público y que nos permita pues, comentar su importancia, su relevancia, los usos que tuvo y pues también, ¿por qué no, verdad? Echar a volar la imaginación y también escribir a partir de estos descubrimientos nuevas historias. Fíjese que me llega incluso a la mente esta leyenda famosísima de la posesa, ¿verdad? En el Templo del Carmen, que cuenta la leyenda que tuvieron que esconderla y que tuvieron que sacarla del Templo del Carmen por uno de los túneles. Y luego, pues como toda leyenda urbana, ¿verdad? Que se altera, se trastoca. Ya la última versión que me platicaron es que se les escapó y que está por los túneles por ahí vagando. Entonces, bueno, pues así es la historia urbana, la leyenda urbana. Nos encanta también construir historias y buscar algún sentido a estos espacios ocultos y desconocidos de nuestras ciudades. Por supuesto que nos hemos encontrado en esta aventura de la búsqueda unas maravillas. Por ejemplo, en los barrios de Celaya, cuando en la propiedad de un artesano dedicado a la cartonería que llegó a trabajar, por ejemplo, con la moldura antigua de barro, ha llegado a su fin. Los artesanos tenían esta costumbre, o los creadores populares tenían esta costumbre muy similar a la época prehispánica de sellar sus centros de trabajo. Entonces destruían los moldes y le regresaban a la madre tierra lo que finalmente les había permitido trabajar y salir adelante y darle de comer a sus hijos, y se colocaba ahí una ofrenda. Y bueno, pues ha pasado el tiempo, ¿verdad? Abandonan estas fincas o estos terrenos y nos encontramos con nuevos propietarios que al hacer nuevas cimentaciones, pues descubren aquella pedacera y curiosamente piezas completas que nos remiten a un trabajo magistral de estos artesanos, a rasgos estéticos muy relevantes y también pues a los juguetes con los que se hacía, ¿cómo decirlo? Moldes que sirvieron para hacer máscaras o hacer juguetes de otras épocas. ¿Me explico? Entonces, bueno, realmente es un ejemplo de hallazgos o de arqueología histórica, si ustedes le quieren llamar, que nos permite pues, recuperar patrimonio y bueno, ponerlo en relieve. Muchas gracias, Rafa. Tenemos dos preguntas. Una es de ¿Sí? Sol Chaires. Dice, ¿qué se requiere para echar a andar el proyecto del Puente de las Monas? Bueno, pues de antemano necesitamos acudir con los especialistas. Seguramente el arquitecto Puente nos puede proporcionar un poco más de información acerca de las posibilidades que tiene este conjunto arquitectónico y de las posibilidades para hacer ahí algo. No sé cuál sea el estatus de los terrenos colindantes que se han convertido en estacionamientos y que de pronto, bueno, pues también para asegurar sus condiciones operativas, pues han sido, a mi parecer, muy invasivas sus decisiones, ¿verdad? Son muy invasivas visualmente para
para la apreciación del conjunto escultórico, pero seguramente podríamos investigar cuál es el estatus de estos terrenos. Fíjense ustedes que es un poco complicado cuando son terrenos particulares, ¿verdad? Es más recomendable desde una propiedad municipal el poder desarrollar estos proyectos de gran impacto en donde pues también la inversión se justifique y no se comprometa el recurso público. Entonces, bueno, creo que este sería el principal reto, pero sería formidable, ¿verdad? Conocer o dar a conocer cómo es este puente de las Monas por debajo. Correcto, Rafa, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es de Claudia FH. Dice, si de usted dependiera el arranque turístico de su proyecto, ¿qué sería lo que más le gustaría hacer? Bueno, lo que a mí me gustaría hacer es que pudiéramos tener la anuencia, el recurso, que creo no es mucho, para poder hacer este análisis en el Museo de Celaya Historia Regional y a partir de ahí establecer el criterio si es posible abrir este espacio al público para generar la detonación del proyecto formal, ejecutivo, de restauración, de conservación. Y por supuesto ahí es necesario la participación de las diferentes dependencias, ¿verdad? Del Instituto de Arte y Cultura, de Desarrollo Urbano, seguramente de Obra Pública y también pues de la mano de las instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia que dé seguimiento y valoración, dictaminación a la propuesta. Muchas gracias, Rafa. Pues entonces, si nos lo permites, damos por terminada esta conferencia. Te agradecemos mucho tu disposición, que siempre compartes tu información con la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues les mandamos un afectuoso saludo. Gracias, Rafa, y nos desconectamos. Que estén muy bien. Gracias. Y bueno, pues por ahí estaremos al pendiente del envío de los libros digitales a las personas que nos han compartido su correo electrónico. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, Rafa. Hasta luego.